Muchas gracias, al contrario, a sus órdenes, como siempre. Acabamos de platicar con Adriana Dávila del Partido Acción Nacional, cómo evalúa el avance de la reforma al Poder Judicial, la aprobación y sobre todo las acciones que ha habido en los congresos estatales para alcanzar los 17 congresos para que evidentemente ya entre en operación. ¿Cómo leen ustedes desde Morena, Javier, esta aprobación en el Congreso, el avance tan rápido que ha tenido en los estados? Bueno, lo que hemos concretado es un mandato de carácter popular que se colocó como un referente a lo largo de toda la elección en torno de la reforma del Poder Judicial o de las estructuras del Poder Judicial como un primer y detonante paso muy importante para una transformación de todo el sistema judicial. Aquí lo que se está fundamentalmente tocando en esta reforma son las estructuras, tanto lo que tiene que ver con jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte, Tribunal Electoral, pero también obviamente la creación de nuevas instancias. Debe venir un proceso más amplio, diría yo, abarcativo, de todo lo que a lo largo de la campaña también se recogió, que tiene que ver con la transformación de los sistemas, no solo de administración de justicia, sino de procuración de justicia, como son policías, fiscalías, y luego entrar propiamente al modelo de acceso de justicia que tiene que ver pues con mejorar procesos, métodos, planteamientos en materia penal, administrativa, familiar, civil, mercantil, y que obligan a una reforma mucho más amplia. El paso primero está dado, la reforma del Poder Judicial se colocó como una exigencia y un compromiso, tanto del propio presidente López Obrador, que fue quien presentó las iniciativas, como de Claudia Sheinbaum, nuestra hoy presidenta electa, que asumió las iniciativas, que se comprometió con ellas, y que vemos en esta reforma la posibilidad de generar un modelo de justicia pues más democrático, más igualitario, un sistema que responda mucho más directamente a las necesidades sociales, que incorpore realmente a la sociedad en su estructuración, en su construcción. Y bueno, pues tenemos el reto de la legislación secundaria. Ese es un proceso que también generará una gran discusión, una gran reflexión, un gran debate, porque serán pues ahora sí las especificidades técnicas para implementar la reforma. Una reforma trascendental, pero también hay que decirlo, compleja. Sin embargo, es una reforma que refunda, que replantea, que redirecciona nuestro sistema judicial para sembrar las raíces de un modelo, insisto, pues más democrático, más digno y justo, acorde a los tiempos de transformación que está viviendo nuestro país. Oye, Javier, escuchándote me haces pensar efectivamente todas las pláticas, el trabajo conjunto que tuviste con ahora la presidenta electa en campaña. En primera instancia, ¿cuándo se van a ver los efectos de esta reforma? Y en segunda, ¿cuáles son esos agregados tan importantes que le quieren poner a la reforma al Poder Judicial para que efectivamente tiene un reto el Poder Judicial y es perfectible, pero que lo que ustedes recogieron se vea reflejado en la reforma? Bueno, el proceso de reforma del sistema de justicia, por supuesto que es un proceso que ha iniciado o que se detona con esta reforma constitucional y se habrá de traducir o ir traduciendo en el conjunto de la legislación para, insisto, facilitar a los ciudadanos desde la misma presentación de demandas, la reforma misma de los poderes judiciales locales. Lo que ahora tenemos como reto inminente es la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de elección de jueces, magistrados y ministros, y también lo que es la convocatoria misma para ese proceso de selección. De la iniciativa que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado a lo que ahora se aprobó, pues hubo una serie de ajustes, hubo una serie de cambios
que sí le dan ya mayor viabilidad, mayor posibilidad técnica operativa a un proceso de democratización de la elección de jueces. ¿Por qué lo digo? Pues porque se incorporaron elementos que tienen que ver con la idoneidad de los candidatos, con un mecanismo de selección a través de comités de evaluación integrados por personas de reconocido prestigio en la formación judicial, en el tema de la judicatura. Es falso, como se ha dicho, porque hay mucha magnificación, hay muchas mentiras en torno de esta reforma, pues que los jueces y los magistrados, o sea, los candidatos, los va a escoger Morena, o que lo van a escoger directamente los legisladores. Pues esto no es así. Quien haya leído el dictamen se dará cuenta que hay un proceso de inscripción de aspirantes, que incluso los actuales jueces, magistrados, ministros de la Corte pueden participar en este proceso de manera automática. No participarán aquellos que expresamente declinen de hacerlo, pero el mismo proceso llevará a los actuales jueces, magistrados y ministros, aquellos que deseen y que sean propuestos para participar en la elección. Entonces, hay todo un trabajo que hacer, porque la reforma plantea dos grandes momentos, no todo se cambiará al mismo tiempo, y en cada estado tendrá sus particularidades, o vamos a decirlo, cada circuito judicial. Coincide prácticamente los circuitos judiciales en el país con las geografías estatales, solo en el caso de Veracruz, Tabasco, Veracruz, que coexisten con un circuito judicial, eso no es así, pero en todos los demás casos coincide la jurisdicción estatal con lo que es un circuito judicial. Y entonces habrá dos momentos, uno en junio del 2025 y el otro en el 2027. Habrá una primera elección, vamos a decir, una primera elección para renovar a la mitad de los juzgadores federales. Ahí se renovará la Corte. Debo agregar que empezará, en el caso de jueces y magistrados, por aquellas plazas vacantes, no ratificados o que estén en proceso de jubilación. Entonces, sí hay una ruta operativa, y en los próximos 30 días tendrá que confeccionarse la convocatoria, en donde se establecerán todas las especificidades técnicas de este proceso. Oye, el Movimiento Ciudadano dice que no es un montaje, que efectivamente el senador de Movimiento Ciudadano estuvo retenido, que su padre efectivamente enfrentó un proceso judicial que van a impugnar. Y te pregunto, en este escenario de impugnaciones, ¿hay cabida tanto para el caso de Movimiento Ciudadano como para el caso de los Yunes en el Partido Acción Nacional? Bueno, mira, sobre el tema de MC, y particularmente pues por el enorme respeto que yo tengo por esa institución y por varios de los dirigentes de este partido, yo personalmente ayer estuve pues tratando de confirmar las distintas versiones que fueron apareciendo. Y a mí lo que me queda claro de todo esto, lo digo con absoluta franqueza, pues es que hay un manejo también del propio senador que no está siendo como muy completo o muy sincero. La última declaración que se produce anoche es que él sale de una sala de juicios en Campeche, a donde él fue a acompañar a su papá porque éste tenía un problema. Y entonces se dijo que lo habían detenido la Guardia Nacional, que también estaba el senador detenido. Pues todas esas versiones que circularon no son así. Incluso a lo largo del día pues hubo muchas contradicciones en las declaraciones de los propios dirigentes de MC. Pero más allá de lo que los dirigentes de MC o yo pueda responder a eso, pues lo que va a contar y servir mucho, pues es que el senador mismo salga y diga exactamente qué ha sucedido, pues hora por hora.
y dónde estaba y a dónde se trasladó y por qué lo hizo. Y me parece que pues está más en la cancha de él que de estar especulando nosotros, porque pues la verdad, él ayer sale y dice, no, yo me ausenté por voluntad personal. Bueno, pero acá se dijo durante todo el día que había sido primero detenido, que se le había girado una orden de aprehensión, lo cual pues nunca se confirmó. Luego que se le había secuestrado, y pues tampoco es así. Yo creo que él tiene ahora una gran responsabilidad, primero de decir exactamente lo que ha sucedido. Ayer no quiso abundar en los hechos, y me parece que por transparencia de este propio proceso y por el objetivo mismo de una reforma como la que hemos aprobado, es fundamental que eso se aclare. Yo estoy de acuerdo. Ahora, con relación a los temas de impugnación, bueno, pues está muy explorado, tanto en criterios de la Corte como en la experiencia legislativa y parlamentaria en México, pues es que las adiciones y reformas a la Constitución no tienen posibilidad de ser sujetas a ningún control constitucional, ni por la vía del amparo, ni por la vía de la controversia, ni tampoco de la acción de inconstitucionalidad. Pues el poder constituyente es soberano y sobre ese poder no existe ninguna otra instancia. Bueno, si eso fuera posible, pues nunca hubieran avanzado en nuestro país las reformas a la Constitución. Se hubieran estado deteniendo por una serie de impugnaciones o de juicios de amparo o de controversias. Yo lo que creo pues es que más que nada habrá una continuación por otras vías de una resistencia opositora a la reforma, que ha criticado la reforma, que ha dicho que efectivamente tenemos el peor poder judicial, pero nunca ha concretado en términos reales una propuesta integral, estructurada, en donde diga, bueno, vamos a hacerlo así o de esta otra manera. Ha sido simplemente una oposición de intereses a modificar pues una estructura que a lo largo de la historia estuvo constituida pues de la mano de las élites económica y política en México, y que ahora ante una reforma como esta pues no se quiere tocar en serio, tocar con mayor profundidad. Se buscaría otro retoque y ya no podemos retoques, ya vimos que eso no funciona, ya vimos que el Consejo de la Judicatura en 23 años, pues solo ha destituido a 22 jueces. Son los números y los datos que no ofrecemos nosotros, que han sido incluso trasladados por las propias instancias de la Judicatura. Bueno, el mismo informe de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, en donde reconoce el enorme problema de nepotismo que hay en el Poder Judicial. Y para concluir, antes de que se nos acabe el tiempo, grosso modo, tu valoración de las nuevas designaciones que hace la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Evidentemente pues llaman la atención algunos de ellos, los cambios y la continuidad de otros que se quedan en este gabinete. ¿Y dónde va a quedar Javier Corral? Yo estoy en el Senado y trabajando a todo lo que da. Yo estoy en el equipo de Claudia Sheinbaum, pero en el Senado, y creo que es un ámbito en el que yo puedo colaborar de una manera muy efectiva. Pues tengo una experiencia legislativa y parlamentaria de muchos años. Debo decirte que desde ahí vamos a impulsar todo este plan integral de combate a la corrupción que ofrecimos en campaña, y que tiene en sus principales componentes una serie de reformas tanto constitucionales como legales. Pues a mí me parece que la doctora ha estado integrando un gran equipo. La verdad, trae un gabinete realmente muy profesional, de personas muy disciplinadas, muy comprometidas, que ya han dado resultados en otras áreas. Me gusta muchísimo esta última lista. Bueno, no es la última, pero vamos a decir que es la más reciente, en donde aparecen perfiles ya con mucha experiencia. Pues a ver, Octavio, que se va de Pemex a Infonavit, pues se ha cuajado en una empresa del Estado de carácter estratégico, y por supuesto que de esa experiencia al Infonavit
pues va a poder generar ahí toda una experiencia consolidada. Debo particularmente destacar un nombramiento que a mí me entusiasma porque la conozco, porque sé de su perfil y además de su compromiso en términos de una comunicación democrática. Renata Turrén va a ser la directora del Canal 11 y me parece que tanto por ella como por el Canal 11 pues hay que celebrarlo. Yo creo en los medios públicos y por supuesto en el reto que un medio público tiene, que es no solamente contribuir a los objetivos del Estado, sino el de garantizar el derecho a la información con una política plural, democrática, incluyente, en donde realmente se escuchen todas las voces. Así que a mí, cuando vi el nombramiento de Renata, pues me dio muchísimo gusto, he subido a mis redes, se incorpora también Rommel Pacheco, en fin, hay una serie de nombramientos que siguen marcando pues el nuevo estilo, vamos a decirlo así. Claudia se ha inclinado en la integración de su equipo por un equipo con perfil más técnico y quienes han dado resultados dentro del actual gabinete del presidente López Obrador, aunque reubicándolos de área, ¿verdad? Javier Corral, como siempre, te apreciamos. La distinción para el auditorio de Mega Noticias. Que tengas muy buena noche. No, hombre, al contrario, muchísimo gusto y muchas gracias por la entrevista. Ahí nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Buena noche.